Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 89 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, ilumina nuestra mente para que podamos comprender aún más tu palabra cada día, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y decimos amén. Jueces. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Besac a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai y a Ahimán y a Talmai. De ahí fue que los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: El que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? Ella entonces respondió: Concédeme un don. Puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dijeron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos, y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y dijeron: Muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad,
y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Gelba, en Afec y en Rehob, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anán, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en el Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Jueces 2. El ángel de Jehová subió en Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió José, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaron, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová.
Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Para reflexionar. Hoy iniciamos el libro de Jueces y veremos una nueva etapa en la vida del pueblo de Israel. Dios era su rey, pero ellos eligieron desobedecer y Dios tuvo que levantar jueces para liberarlos. Es increíble cómo somos, porque de pronto se nos olvida los hechos portentosos de Dios e ignoramos sus recomendaciones y mandamientos. ¿Recuerdas cómo exhortó Josué al pueblo antes de morir? No obstante, poco tiempo después vemos la apostasía de Israel. Tan pronto muere Josué, los hijos de Israel empiezan a actuar de acuerdo a su prudencia. A través de todo el libro de Jueces veremos este ciclo. El pueblo peca olvidándose del Señor. Viene el juicio, opresión, servidumbre. Ellos claman y viene la liberación a través de instrumentos débiles y falibles. Una y otra vez el Señor muestra paciencia y gracia hacia este pueblo rebelde y desobediente. Dios les advirtió a través de Josué, pero ellos no hicieron lo que Dios les mandó, sino que empezaron a servir dioses extranjeros, transigiendo aquí y allá. Estos pueblos terminaron siendo para ellos lazo y tropiezo, y azote en sus costados y como espinas en sus ojos, como les profetizó. Dios había dado órdenes específicas con relación a los pueblos aún no conquistados, pero lejos de obedecer la influencia pagana de estos, los alejó de Dios. Los enemigos que pensaban que habían hecho tributarios o que habían subyugado, terminan controlándolos a ellos. Israel va camino a un declive espiritual. Debían aprender una gran lección, pero la obediencia prospera su camino y la desobediencia acarrea adversidad. Pero en medio de su rebeldía la misericordia de Dios brilla, y aún ante la desobediencia del pueblo u obediencia parcial y apostasía, les da nuevas oportunidades y los libra de sus enemigos, permaneciendo fiel a su pacto. Hasta el mismo ángel del Señor, otra teofanía de Cristo de las varias que hemos visto hasta aquí, les habla y les recuerda lo que debían hacer. Ellos lloran arrepentidos para más adelante caer en lo mismo. Esta historia sirve para alentarnos y enseñarnos hoy. El pecado que no confesamos minimiza. El pecado que no confesamos, minimizamos, ignoramos o secretamente acariciamos, igualmente nos acosa y nos impide correr la carrera de la fe. No solo nos destruye a nosotros y nos hace inefectivos para el reino, sino que destruye familias e iglesias. El autor de Hebreos nos anima. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, 1, 2. Un versículo en particular llamó mi atención en la lectura hoy, y es: también toda aquella generación fue reunida a sus padres, la generación de Moisés, Josué, Eleazar, etc. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni obra que Él había hecho por Israel. Esto nos lleva a dos observaciones.
Primero, no es lo mismo seguir a un líder, Josué, o a un juez libertador que Dios levantará en un momento dado, que seguir a Dios mismo. Los líderes van y vienen, pero Dios vive para siempre. Número dos, es sumamente importante ser intencionales en pasar el legado de la fe de una generación a otra. Hemos visto esto suceder una y otra vez. La primera generación abraza y vive el Evangelio, la segunda lo asume y la tercera lo olvida. No podemos darnos el lujo de asumir que nuestra fidelidad a Cristo va a continuar en las futuras generaciones. Esto es algo que debe de ser muy intencional, modelado y enseñado, sin dejar caer el bastón. Cada generación debe conocer personalmente a Dios. Y al pasar la fe, comienza en el hogar. Son los padres y las madres los responsables de pasar el legado de la fe a los hijos. Sigamos el ejemplo de José. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Para meditar. Evalúa tu vida y tus elecciones. ¿En qué áreas estás actuando de acuerdo a tu propio entendimiento y no estás confiando en Dios? Confías en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Evalúa tu fe. ¿A quién sigues? ¿A un pastor? ¿A una iglesia en particular? ¿A una denominación? Tu fe debe estar en Cristo solamente. Salmo 145:4 dice: una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. ¿Eres intencional en contar las maravillas de Dios a la próxima generación? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 89. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.